Buenos días nuevamente, hermanos aquí presentes y para los que están conectados. Bueno, siguiendo con el orden de enseñanza que se nos ha asignado por parte del pastor Adrián, en esta ocasión me tocó a mí exponerle el tema sobre los mandamientos de Jesús. ¿Estamos? Sabemos que en la antigüedad para el pueblo israelí se regían por la ley de Moisés, que era un compendio de 613 mandamientos, y que ya bajo la gracia que es en Jesús estamos bajo un nuevo pacto, y Jesús nos da unos mandamientos nuevos. O sea, la clave para entender, primero que todo vamos a definir qué es un mandamiento. Un mandamiento se entiende que es una orden que proviene de una autoridad, de alguien superior, de alguien que tiene dominio sobre nosotros. Entonces es un imperativo, es algo que tienes que hacer, no es una sugerencia, no es algo que se te dice por si sí o no, es algo que tienes o tienes que hacer. Eso es una orden, y sobre todo cuando viene de Dios. Entonces, como les decía ahorita, la clave para entender por qué estamos en el nuevo pacto, porque ya nosotros no obedecemos la ley de las 12 tablas, la ley antigua, la ley de Moisés, está en saber que esta ley se le dio a los israelitas, al pueblo de Israel. Acuérdense que cuando ellos salen de Egipto, que los guía Moisés, que hicieron ese pacto que se hace en el monte Horeb. ¿Se acuerdan que les dice que Dios le dice a través de Moisés que ellos serán para Dios pueblo y Dios será para ellos Dios, y hacen un pacto? Aquí a manera de resumen, a manera de tocando para esos temas, para ponernos en contexto de lo que es la temática de los nuevos mandamientos, o sea, los mandamientos de Cristo. Esto está en Deuteronomio 5, versículo del 1 al 3. Busquémoslo para tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Deuteronomio 5. ¿Lo tienen? Bueno, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Quiénes hablaban ahí que estaban ahí vivos? El pueblo descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, que se había sacado a Moisés de la esclavitud egipcia. A ese pueblo que más adelante se empieza a llamar Israel por parte de Jacob, que se fue cambiando el nombre y tomó el nombre del patriarca. A ese pueblo se le está hablando allí y se le está encomendando esos delineamientos, esos mandamientos, esa enseñanza, esa ordenanza. Entonces se le está dando al pueblo de Israel. Bueno, entonces teniendo claro que esto era para Israel, cuando se nos introduce al mundo del Mesías, la simiente prometida, ya la salvación no es solamente para Israel, sino para todos los hombres, ¿verdad? Para todas las razas, ¿verdad? Para todas las naciones, y que es en Cristo Jesús. Y entonces estos mandamientos de Cristo aplican para todos nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, como si era la ley de mosaica. Bueno, haciendo esa salvedad, creo que tenemos claro que por qué nosotros no estamos bajo la ley.
¿verdad? Aparte de esto, se nos dice la Escritura que en Cristo se nos da un nuevo pacto. Y cuando algo es nuevo, quiere decir que lo viejo ya está, o sea, se cambia. O sea, ahorita buscamos el versículo para no parafrasear, sino para buscarlo. Aquí lo tengo más adelantico. Dice que, bueno, que ya que ahora estamos en Cristo, que se nos ha dado un nuevo pacto en 2 Corintios. Está el versículo. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5. Corintios, 2, 3, 5. Amén. Dice, Amén. no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuchen bien, el cual a sí mismo nos hizo competentes, nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de letra. Acuérdense que cuando se habla de la letra se refiere a la ley, porque ahora es por la gracia, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, mire cómo acá en 2 Corintios se nos dice que estamos bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gloria, bajo la nueva ley de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros no estamos bajo la ley mosaica? Porque primero la ley mosaica era un todo, era un compacto. Acuérdense que se nos dice que si incumple un mandamiento, incumple todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces nosotros no nos circundamos, nosotros no guardábamos el Shabbat, o sea, muchas cosas que son de la idiosincrasia, de la cultura, de la religiosidad, del conjunto ceremonial, de todas esas cosas que eran propias del pueblo de Israel. Entonces, por eso nosotros que estamos ahora llamados en Cristo Jesús, porque se nos dio el ministerio de reconciliación a través de Cristo, entonces nosotros ahora tenemos el nuevo pacto que es en Jesús. Por eso nosotros ya no seguimos este conjunto de ordenanzas que eran de la ley mosaica. La ley, dijimos que la ley es un todo. Miremoslo aquí en Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, de todos, de toda la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque, por ejemplo, hay una corriente o un pensamiento dentro de las iglesias que dice que nosotros tenemos vigente las leyes morales, porque entre otras cosas han dividido la ley mosaica, que era un todo, lo han dividido en una parte moral, en una parte civil y en una parte sacerdotal, ¿verdad? Pero esto es a manera de academia, a manera de facilidad para el estudio, porque no era que ellos tuvieran, no, estas leyes son las morales y vamos a hacer, o sea, no era que tener una división exacta para cada ley. Era un conjunto de leyes, y que si usted hace el estudio, si hay unas morales, hay unas civiles y unas sacerdotales, de verdad. Pero entonces esta división presta ocasión para que se diga que las leyes morales están vigentes. No, porque la ley era todo.
Y entonces si usted incumple una, o sea, si incumplimos las sacerdotales y incumplimos las civiles, también estamos incumpliendo las morales. Entonces no podemos coger una parte y incumplir las otras. Entonces no hay un lugar ahí en ese pensamiento de que estamos ahora en las morales. Ahora bien, no es que nosotros digamos que los 10 mandamientos, que son el compendio de la ley, de la ley mosaica, el resumen, el espíritu de la ley mosaica, no es que digamos que es inaplicable en ahora, porque acuérdense que Jesús tomó de esa enseñanza y nos la transmite, ¿verdad? Nos la dice, o sea, y cuando Jesús hace esto, quiere decir que ese mandato de Dios está como les explico, mire, lo tengo apuntado, está trascendiendo, esa palabra se me ha ido. Quiere decir que esa voluntad, ese mandato de Dios trasciende, no solamente se aplica allá, sino que trasciende acá. Pero no es que nosotros cojamos una parte de la ley moral y la aplicamos acá, no, sino que hay mandatos de Dios que trascienden y que dadas a la inmutabilidad de Dios, trasciende ese mandato, ¿verdad? Como por ejemplo lo que amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso está ahí el encabezado de la 12 tablas y está acá anunciado, enseñado por Jesús. Pero no quiere decir esto que entonces que tomamos las leyes morales, no, que hay mandatos que trascienden porque es la voluntad de Dios, que ese principio se conserva inmutable. Eso es voluntad de Dios y esa es otra cosa. Bueno, en 1 Corintios, quiero citarlo aquí, en 1 Corintios, el capítulo 9. Amén. Amén. 9, versículo 20 y 21. Amén. Dice: Amén. me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, habla Pablo, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Repitámoslo para tener un entendimiento más claro. Mira aquí lo que dice el apóstol Pablo: me he hecho yo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y entre paréntesis dice: aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque lo que quiere aquí es ganar almas para Dios en la gracia del Señor, pero llevando en sí ese amor, que es lo que estamos llevando nosotros a difundir, a hacer luz, a ser partícipes de ese amor de Cristo, ese amor de Dios. Y dice en el 21: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que él ya no está bajo la ley antigua, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es como una jeringonza, pero si ustedes lo analizan, está claro. Él se comporta como si tuviera ley ante los que tienen ley, para ganarse la gracia para Dios, pero está, ¿cómo se llama? Con la ley de Cristo. Leamos esa versión, hermana Lady, para ver si. Dice acá: entre los judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. El 21. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos.
lo hice para ayudarlos a salvarlos. También a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. De Cristo, ¿verdad? La ley en Cristo, la ley de Cristo. Bueno, esa versión da como más clara. Bueno, en Gálatas 5, versículo 2. Gálatas 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Amén. Sí, no, pero este no es. Ah, sí, me equivoqué porque este no es el versículo. Pero es el 1, sí. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que está hablando, ¿qué? De la ley. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos ya claro que no estamos, o sea, lo que quería era dejarle claro de inicio, que no estamos bajo la ley mosaica, que no estamos bajo esa ley de las 12 tablas, sino que estamos en la ley de Cristo, la ley de Dios, que es en Cristo, o la ley de Cristo, la ley es la misma ley de Dios, ¿verdad? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Pero haciendo ya esta introducción, haciendo esta salvedad, entonces entramos a ver en detalles los mandamientos principales de lo que es las ordenanzas que nos dejó Cristo. En esta enseñanza me correspondió exponerles cuatro mandamientos de los principales. Son un conjunto de 100 y algo mandamientos, y a mí me corresponde exponerle acá a los hermanos los principales, uno de los 4 principales, que son: amar a Dios con todo nuestro ser, amar a tu prójimo, y dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, tratar a los demás como quieres que te traten, ese sería el tercero, e imitar al buen samaritano, ese sería el 4 mandamiento de los principales mandamientos de la ley de Cristo. ¿La repito, hermano? El primero dijimos que era amar a Dios con todo nuestro ser, ¿verdad? El segundo dijimos que era amar a tu prójimo como a ti mismo. El tercero, trata a los demás como quieres que te traten. Y el 4, imita al buen samaritano. O sea, estos son 4 de los principales mandamientos, no que estos sean los únicos, son 4 de los principales mandamientos. El amar a Dios con todo nuestro ser lo encontramos en Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, versículo 37. Amén. 27. 37. Mateo 22, versículo 37. ¿Tienen? Amén. Amén. Pero leemos. Jesús le dijo, esto para ponerlo en contexto, es cuando dice que un intérprete, la creo que es, vamos a buscarlo acá atrás para no echar mentiras. Entonces los fariseos iban a hablar de eso. Y uno de los fariseos le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿verdad? Fíjense que
amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiero hacer un paréntesis aquí para exponerle una idea o una percepción que tengo yo de este conjunto de 4 mandamientos principales. Yo analizando esto, estos 4 mandamientos son como esas frases o esas palabras políndromas que se llaman, políndromas que se leen igual de atrás hacia adelante o de igual de adelante hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el espíritu de estos mandamientos es el amor de Dios, que nosotros hacia Dios, y el amor de nosotros como partícipes de ese amor de Dios, el amor entre hermanos, ¿verdad? El amor del uno al otro. Entonces, si usted analiza estos 4 mandamientos, los 4 mandamientos nos conllevan a una finalidad que es el amor de Dios y el amor de nosotros, uno con otro, como reflejo de ese amor de Dios. Y si usted hace al revés, analiza el amor de Dios analizando, estudiando, mirando el amor de Dios, encuentra que es como si tuvieran ese amor de Dios, pero dividido en segmentos, en el amor a Dios, en el amor a Dios. O sea, es lo mismo. El amor de Dios, o sea, ¿por qué digo yo que es lo mismo? Porque mire, leamos lo que sigue acá, ¿verdad? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo uno está estrechamente ligado con lo otro, tan así que sin lo uno no se puede dar lo otro. Consecuente. Sí, ¿verdad? Porque ¿cómo digo yo que amo a mi prójimo si no amo a Dios? ¿O cómo digo yo que amo a Dios que no veo y si amo a mi prójimo? Entonces, por eso digo yo que esto es un todo. Estos 4 mandamientos en sí lo que refleja es el carácter del amor de Dios hacia nosotros y entre nosotros. 40 dice: toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Sí. No sé, adelante. No ve que hice trabajo. No, es que estamos hasta en los inicios. No. Entonces, amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. He aquí como un pequeño escollo para definir cada una de estas cosas, o sea, en el sentido de que la Biblia, y no tanto para definirlo, para hacerlo, porque eso es lo que nos cuesta, nosotros morir al viejo hombre, y tenemos que cada día hacer que ese amor que está en nosotros, porque Dios nos dio ese amor y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y lo que nosotros compartimos de amor hacia nuestro prójimo es ya el amor que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Entonces, la Biblia cuando habla de corazón, porque aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando habla de corazón y cuando habla de alma, en muchas de las ocasiones lo utiliza casi que indistintamente. Por ejemplo, cuando Dios endureció el corazón de Faraón, es que Dios cambia el parecer de Faraón, ¿verdad? El parecer, ¿verdad? Cuando Dios dice en Génesis 6 que vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que los designios de su corazón, de todo pensamiento de su corazón, pensamos con la mente, y todo pensamiento de su corazón era de continuo el mal. Ahí está el corazón como mente. Y así hay muchos versículos que utilizan indistintamente la palabra corazón con la palabra mente y con la palabra alma, ¿verdad? Entonces en esencia es el ser. Amarás a tu Dios con todo tu ser, con alma, corazón, mente. Entonces eso es lo que le quiero hacer, que es con todo tu ser, con tus pensamientos, con tus acciones, ¿verdad? Con tu actitud, con tu sentir, con tu querer, con tu deseo. Todo debe estar sujeto
a ese amor incondicional que Dios nos ha depositado. Porque vuelvo y les hago énfasis en esto. Cuando nosotros expresamos, nosotros manifestamos el amor de Dios, este amor de Dios ya se nos dio a nosotros. No es que nosotros amemos a Dios, ya Él nos dio ese amor a nosotros. Y lo que nosotros hacemos cuando sentimos que hacemos algo por alguien porque lo amamos, es que estamos manifestando ese amor que ya Dios depositó en nosotros, ¿verdad? Pues en este orden de ideas, entonces amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, con toda la mente, es amar a Dios con todo tu ser, en todo, en pensamiento, en acción, en sentir, en deseo, en todo. Definamos entonces, ya que estamos hablando de amor, definamos qué es el amor. Definamos qué es el amor. Dice David que es un sentimiento. Dice Lady que es una decisión. ¿Qué es el amor? Definamos qué es el amor. ¿Qué dice usted, hermana Joana, que la veo como pensativa? Algo que expresamos para los que queremos. Es una decisión. Una decisión, ¿verdad? Algo que expresamos con los que queremos. Fíjense que a lo largo de la historia, la filosofía y la psicología han ido evolucionando en este concepto del amor. Primeramente se decía que era un sentimiento acompañado de emociones y que perduraba en el tiempo, ¿verdad? Humanamente hablando, claro está, humanamente hablando, estoy hablando humanamente, ¿verdad? Luego este pensamiento evolucionó y le agregó la parte cognitiva o la parte racional al amor. Dígame, hermano. O la parte racional al amor. Entonces ya pasa a ser una decisión. El amor es ese sentimiento que nos produce emociones, que es largo en el tiempo, o sea que no es breve, es algo que va en el tiempo y que implica una decisión o un razonamiento. Ya evoluciona este concepto del amor, pero estamos hablando de un concepto humano. Y es tan así que mira, que lo definimos como un sentimiento, ¿verdad? En la Biblia el amor no es un sustantivo, porque cuando tú dices es un nombre de algo, de un sentimiento, es un sustantivo, el nombre de algo, de un sentimiento, como cuando tú designas una cosa, un objeto o una persona, eso es un sustantivo. Acá es un sustantivo. En la Biblia el amor no es sustantivo. En la Biblia el amor es una acción. Miren la pequeña diferencia. Es un verbo. Exacto. Miren la diferencia tan grande que hay de ser sustantivo y ser verbo. Por eso es que se dice que Jesús no es verbo, sino no es sustantivo, perdón, sino verbo. En eso, porque Jesús es amor, ¿verdad? Bueno, estábamos definiendo el amor. Dice bueno, ya definimos que es un sentimiento, pero hablando de Dios, el amor de Dios es la esencia de Dios, ¿verdad? Es parte de la esencia de Dios. Acuérdense que la palabra dice que Dios es amor, ¿verdad? Y este amor está por encima de cualquier sentimiento que pueda sentir una persona limitada con el ser humano. Está por encima de cualquier emoción, está por encima de cualquier pensamiento, porque los pensamientos de Dios son más grandes que el pensamiento del hombre. Y está por encima de cualquier cosa que el hombre pueda sentir. Imagínense qué grande o cuán grande es este amor, que es la esencia de Dios. Es algo que está sobre el entendimiento humano. Así como dice la Biblia de la paz de Dios, así es sobre el amor de Dios, está por encima del entendimiento del hombre. Entonces, quería dejarle claro esta diferencia entre lo que es el amor de Dios y lo que es el amor humano. Entonces, lo que tenemos que nosotros procurar es que impere en nosotros
que florezca en nosotros, que se manifieste, que se proyecte en nosotros, es ese amor que viene de Dios. Y no lo concibimos nosotros amor de la manera humana. Igualmente nosotros somos humanos y estamos sujetos a emociones, a sentimientos, a pensamientos, ¿verdad? Pero el amor de Dios es incondicional. Porque uno ama, porque mi papá no me ama porque me sostuvo, me trajeron, no me abortaron, no me mantuvieron, no me regalaron. O sea, amo a mi papá por eso. Y por eso, ¿verdad? O amo a mi pareja porque es detallista, me saca a comer, me cumple con los deberes de la casa. O sea, ese es un amor condicional, un amor condicionado. Amo porque me aman. Amo por esto, amo por aquello. Pero el amor de Dios es incondicional. Dios nos amó porque Él en su infinita misericordia, en su esencia que es el amor, así lo quiso. Él así lo quiso y nosotros no le hemos dado nada a Dios para que sea amado por Dios. Y Él puso ese amor en nosotros y nosotros tenemos que ser reflejos de ese amor. Por eso es que Jesús nos manda a amar a los enemigos. Un enemigo a ti no te ofrece nada, no te da nada bueno. Odio, o discordia, o mala información, calumnia, cualquier cosa puede decir un enemigo a ti o puede darte a ti, pero menos amor. Pero tú tienes que amar a tu enemigo. Entonces en ese consiste el amor incondicional, en dar sin que te den. Esa es la diferencia del amor de Dios con el amor a manera humana. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, acuérdense que ya en el Nuevo Testamento ya las palabras son de origen griego, porque en el Antiguo había una sola palabra para amor, ¿verdad? Con diferencia de lo que era para, bueno, había una palabra para el amor, una sola palabra para toda clase de amor. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que hay un amor, un amor eros, un amor que es el amor filial, el amor de pareja, que había un amor filial, que es el amor de familia, y había un amor ágape, que ese sí es el amor que proviene de Dios. Entonces, pero esa es la traducción y acomodando el concepto al lenguaje griego, pero en el lenguaje hebreo, en la cultura hebrea no existía sino una sola palabra para el amor. Bueno, haciendo este pequeño paréntesis ahí, y vamos a ver en el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del amor de Dios? Porque dice, amar a Dios con todo nuestro ser, ama a Dios con toda tu alma, ama a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con todo tu pensamiento, con toda tu mente. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios si no sabemos qué es el amor? Pues el amor es una acción. Y un amor, una acción desinteresada. Dice la canción, un coro cristiano, el amor viene de Dios y a Dios a devolver. El amor viene de Dios y a Dios a devolver. Eso que usted le da a su prójimo, no es que usted le esté haciendo un bien en amarlo y en solucionarle una necesidad. Ese es el amor de Dios depositado en usted. Dios utiliza a usted para ese amor misericordioso. No es que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Dice la Escritura, no lo digo yo. Bueno, teniendo